cómo vamos a abordar los temas de análisis y vamos a repasar un poquito el cronograma de actividades para ordenar las consignas hacia adelante. Les quiero recordar el objetivo y decirles además que no estando nosotros presencialmente conversando y escuchando lo que hablan otros compañeros, ¿no? la pérdida de la clase de taller, es muy relevante que ustedes se apoyen en el material escrito que les fuimos ofreciendo. Uno de ellos es la guía al trabajo práctico. Tienen que poder leerla, tomar los elementos que propone la guía y usarla como lo que es, como una guía para poder avanzar, ¿no? Necesitamos más que nunca soportes, andamiajes en la virtualidad para no perder el rumbo. Así que, bueno, repasar un poco el objetivo de este trabajo práctico, que es producir un diagnóstico de escala urbano-barrial en áreas de Gran La Plata que no necesariamente en realidad son urbanas, es de escala barrial, pero hay áreas de las que vemos este año que también tienen usos productivos, son de tipo rural, están en áreas rurales o áreas periurbanas, todo a lo largo de ese corredor de la avenida 44 que se convierte en ruta 215. Y la idea es hacer este diagnóstico en esta primera parte del año, hasta antes de las vacaciones de invierno, para después armar una serie de propuestas en base a lo que nosotros encontremos, ¿no? Y esas propuestas van dirigidas a procurar integrar la política de vivienda con la ciudad preexistente y con la planificación territorial. Bueno, y focalizando en este tema de los corredores, del corredor urbano, el corredor urbano adentro del casco, y periurbano y ruta afuera del casco, que es la avenida 44, ruta 215, trabajando este año en las localidades de San Carlos, de Olmos y de Echeverri, con este eje en el tema de acceso al suelo y a la vivienda, pero analizando estos territorios desde el punto de vista del crecimiento, digamos, de recorrer el proceso, cómo se llegó hasta la situación actual de estos barrios, de estas áreas, en su contexto territorial, o sea, su contexto temporal y su contexto espacial, el eje de movilidad, accesibilidad urbana y territorial también, que es un tema relevante, digamos, en cuanto a la conectividad interna y a la relación con la ciudad, con las áreas próximas y las áreas urbanas próximas. La cuestión de la conflictividad ambiental es otro eje que vamos a abordar y sobre el cual vamos a hacer foco mirando nuestro territorio, nuestra área de estudio, la que a cada uno le toque, y la cuestión de los actores sociales involucrados en el avance y los desarrollos que se van dando en estos distintos territorios. Esta es una imagen de la clase de presentación donde mostrábamos, bueno, que esta ruta 215 continúa como corredor y remata en la estación de trenes, ¿no? Del casco urbano de La Plata. Pero que es un corredor histórico que vinculaba, bueno, toda la zona de la ciudad de La Plata, incluso la zona portuaria, con el interior del país. Ese era el sentido original de este sentido de circulación norte-sur que se plantea con varios corredores, entre ellos con el corredor 44. Este es el planteo original que en la clase inaugural se propuso como áreas diversas en las cuales se iba a trabajar en planeamiento en nivel 2 y en nivel 1. Y lo que les presento hoy es el recorte que construimos, que hicimos, ¿no? Esta cartografía que ustedes ven acá es el Partido de La Plata. En azul, con línea de trazos, están los límites de las localidades, de las delegaciones, que en realidad está debajo el Google Map de base. Entonces se ve doble, pero acá está El Peligro, Abasto, Echeverri, Olmos, Los Hornos, bueno, San Carlos, que son nuestras 3 localidades, ¿no?
y están puestas sobre un plano de densidad poblacional de la Ciudad de La Plata, realizado con datos del censo 2010, que es el último censo que se hizo en Argentina. Es decir, que ese censo tiene 10 años y un poquito, ¿no? 10 años y medio. Son datos que no son representativos para nada de lo que pasa hoy, particularmente por la velocidad de transformación que se dan en los periurbanos en Argentina. Lo que ven acá es el recorte de 4 áreas de estudio, que, digamos, que son contiguas entre sí, y lo que tienen en común es el recorrido de la ruta 215, que se vuelve Avenida 44 adentro del casco y remata en la estación. Estas 4 áreas de estudio las vamos a abordar adentro de cada comisión, y cada docente les va a asignar una de estas áreas a cada grupo. La primera área es la más densa, la que está inmediatamente después del casco, es el primer anillo de desborde del casco fundacional, que es una parte de la localidad de San Carlos. San Carlos tiene todo este perímetro que ustedes ven acá abajo, que yo estoy señalando, y lo que vamos a tomar de San Carlos es este sector que va desde la prolongación de la circunvalación 32, la avenida de circunvalación 131, la calle 52, y acá la 149, y la 155, que la separa de la localidad de Olmos. Estos son los límites del área que vamos a trabajar, y ven que acá hay diversidad de tejidos bastante urbanos, mucho de tejido residencial diverso, hay diferentes tipos de tierra vacante. ¿Se acuerdan que Julieta habló de ese concepto? Hay un curso del arroyo, una parte del arroyo El Gato que lo atraviesa, con toda una situación en su entorno de ocupación y de vacancia combinada, que es una de las áreas que van a tener que analizar, ¿no? Como la más densa, la más próxima, la primera que se organiza en torno a este eje de la avenida 44, ¿no? Donde incluso en esta mancha se ve una mayor densidad en torno a este eje. Esta área, que tenía aproximadamente 21.000 habitantes en el censo 2010, bueno, seguramente la situación ha variado parcialmente. La segunda área es una parte de Olmos, que hoy Diego sugería que la llamemos Olmos El Retiro, que está en una zona, una toma que lleva ese nombre. Acá hay un predio bastante grande que se llama El Gigante del Oeste, que tiene, bueno, que habilitó una serie de desarrollos de vivienda con créditos Procrear, y hay una diversidad de situaciones que no son todas, claramente no son todas de ocupación residencial, sino que hay diversidad de funciones, y van a tener que indagar un poco en la conformación de estos usos y estos tejidos que no son urbanos y que van conformando esta heterogeneidad muy marcada de este sector Olmos El Retiro. Este sector va desde 155, desde la avenida 155, donde empieza la localidad de Olmos, hasta la avenida 179. Y desde la calle 38 hasta la calle 52. Este es el perímetro del área que, bueno, vamos a trabajar en la segunda área. La tercera área es el sector central de la centralidad principal del Olmos original, el antiguo, ¿no? Donde están los equipamientos más antiguos, está
bueno, la unidad penitenciaria, tiene una mayor consolidación de ese tejido, pero tiene una diversidad también en esta sectorización importante que habrá que investigar. Y va desde la 179 hasta la 208 y desde la 38 hasta la 52. Una zona que tenía aproximadamente 6.000 habitantes en 2010 y que es muy probable que hoy en día tenga muchas más. Y la última, que es el área de Echeverri, que es un sector con una gran porción de su territorio de carácter rural, pero con diferentes tipos de tejidos residenciales diversos que van a tener que indagar, y este es el tramo final entre la ruta 2, el tramo final del análisis de la ruta 215 barra avenida 44, entre la ruta 2, la avenida 208, la calle 38 y la calle 52. Una zona que en el censo 2010 tenía unos 3.000 habitantes. Bueno, entonces en esta continuidad y contigüidad de las áreas, está bueno mirar cómo aparece una mayor ocupación, ¿no? La mancha urbana, y no es urbana en realidad, pero es una mancha de ocupación, de antropización, que aparece en torno a la Ruta 2 y en torno a la parte más antigua de Olmos, y acá en el medio, en la zona 2, es como que se desdibuja y se ve la continuidad del viejo cordón frutihortícola del Gran La Plata, y luego aparece de nuevo esta mancha de antropización, que, bueno, donde están las áreas más consolidadas y las principales centralidades. Y esto se los muestro porque es importante que en todo momento nuestro abordaje de la pequeña área de estudio no se pierda de vista en su contexto, en su doble contexto. El contexto que le damos en este año del eje de la 44, por un lado, es decir, su relación de continuidades y discontinuidades entre el casco y la Ruta 2, y también su pertenencia a una localidad específica, ¿no? Si vemos, San Carlos es nuestra área de estudios como la mitad de la localidad de San Carlos. Pero en cuanto a Olmos, nuestras áreas de estudio son una pequeña parte de un Olmos que es mucho más grande, extenso y con formas bastante raras. Mientras que Echeverri tiene toda esta situación, ¿no? de extensión rural, con algunas localizaciones digamos, de residenciales, ¿no? Entonces acá es importante que para abordar las áreas de estudio, que las van a tener que recorrer de manera virtual con los instrumentos que felizmente en 2021 disponemos, que es Google Earth, Google Street View, OpenStreetMaps, Google Maps, toda la información que está en los portales de GIS de la provincia. Bueno, tenemos un montón de información a la cual acceder, pero antes de ir a esa información tenemos que repasar cuáles son los temas clave para el análisis de acceso al suelo y a la vivienda que venimos trabajando a partir de las distintas clases teóricas que se fueron dando, la que se va a dar hoy inclusive, y de los textos que analizamos, sintetizamos y comparamos. Yo puse acá algunos de los que hemos discutido en una de las comisiones, que son temas que hemos conversado y que son temas clave que tenemos que ir a ver cómo están y cómo son en nuestra área de estudio para empezar a construir nuestra mirada diagnóstica sobre el tema del acceso al suelo y a la vivienda en nuestra pequeña área de estudio en relación a su contexto territorial. Entonces, nosotros para el eje de crecimiento tenemos que poder dimensionar, investigar, ¿no? Esto es ponerse en clave de investigación, investigar el territorio que les asigne el docente. Tienen que investigar su historia. Y esto supone ver cuándo comenzó a ocuparse ese lugar, cómo comenzó a ocuparse ese lugar,
Y hoy el profesor Diego De Lucci nos recordaba de la herramienta del relojito que tiene Google Earth, donde podemos ver imágenes muy antiguas de los territorios y podemos ir viendo esa evolución. Así que es importante que utilicen esa herramienta y también otra información que puedan encontrar, como este tipo de cartografías donde uno puede encontrar para distintas épocas manchas urbanas sintéticas, que vayan ayudando a empezar a conocer cuándo esto se originó, cuándo este territorio comenzó a existir, a tener ocupación y cómo era en su origen. Después, la otra cuestión que es necesario hacer con las herramientas de Google Earth es reconocer los diferentes tipos de tejido que aparecen en las diferentes zonas. Ya vimos, ¿no?, que hay zonas que tienen como mucha densidad, muy semejante a la del casco, con una ocupación de las manzanas bastante compacta, con pocos corazones de manzanas libres, en la primera zona, la de San Carlos, pero en esa misma zona hay diversidad de situaciones y de tejidos, ¿no? Hay tejidos que son más como de viviendas, de planes de viviendas, otros que son más de loteos más pequeños, digamos, van a encontrar diversidad de tipos de tejido y van a tener que poder empezar a explorarlos y a distinguirlos, ¿no? Adentro de su territorio empezar a distinguirlos y a clasificarlos. La otra cosa que van a tener que investigar, que tiene que ver, digamos, con la estructura urbana y con su organización, es cómo se organiza la circulación interna y con su entorno en cada una de estas áreas. Cuáles son las calles y avenidas que la atraviesan, que la definen, digamos, las calles secundarias, la situación que tienen, la ruta, la circunvalación, todo lo que hace la estructura circulatoria, que es una parte componente importante de la estructura urbana de los barrios. La otra cosa que ustedes van a tener que buscar explorando con las distintas herramientas de visualización de Google Maps y demás, es encontrar los usos grandes, los más importantes, los que no son viviendas, ¿no? Las escuelas, los hospitales, la cárcel, o hipermercados, o grandes espacios, grandes equipamientos, para comenzar a entender cómo se organiza ese barrio. Es decir, los sectores, los territorios se organizan en lugares donde la gente habita y lugares donde la gente realiza sus actividades. Y a veces esas funciones están combinadas y generan un tejido mixturado, y a veces están muy distanciadas y se relacionan con diferentes tipos de vialidades o con diferentes tipos de transporte. También van a tener que buscar, digamos, qué recorridos de transporte público, qué líneas de transporte atraviesan y conectan a estas distintas áreas y localidades entre sí y con la ciudad de La Plata. Y también va a ser muy necesario que vean, van a tener que dibujar los arroyos en la estructura urbana, ¿no?, de las localidades que son atravesadas por los arroyos, y hay que ir a ver en las cartografías que muestran las cotas de inundación de la inundación del año 2013, los niveles que alcanzó el agua y las áreas que fueron afectadas, para poder ver y analizar un poco la situación de las áreas que estamos estudiando. La otra cuestión que vamos a abordar como otro de nuestros ejes de análisis es la cuestión de la identificación de los actores en los distintos barrios, que desde vecinos organizados, grupos de desarrolladores inmobiliarios, delegados municipales, propuestas del municipio. Bueno, hay que explorar un poco los distintos actores sociales que empiecen a tener peso en las situaciones actuales, antiguas o futuras, de las áreas que estamos estudiando.
y tenemos que indagar cuáles son las formas de acceso al suelo y a la vivienda en estas áreas. Digamos, todo esto lo vamos a ir construyendo progresivamente, no vamos a hacer todo para el martes que viene. Pero quiero hacer hincapié para que ustedes vayan mirando y registrando toda la información necesaria para poder tener una mirada respecto de todas estas cuestiones que son los ejes de análisis, los 4 ejes de análisis tradicionales, más el tema de mirar y poder diagnosticar estos barrios en relación a las formas de acceso al suelo y a la vivienda, ¿no? Entonces ahí vamos a tener que explorar un poco los barrios, el origen de esos barrios, el valor del suelo, los diferentes tipos de conflictividad que pudiera haber en torno a eso. Y al final, y a partir de la clase teórica del próximo martes, que la va a dar la profesora Olga Ravela, vamos a ir a construir la estructura urbana de cada barrio. Vamos a armar una cartografía de estructura urbana puntualmente. Nosotros ahora estamos en este momento que es 27 de abril. En un ratito Sergio Reza va a dar su clase teórica y la idea es que pudiéramos, digamos que los docentes, cada uno de nosotros les va a asignar una de las 4 horas de estudio a cada grupo de las comisiones, de las 4 comisiones, y ustedes van a tener que hacer su primer trabajo exploratorio para el martes que viene. ¿Sí? Van a tener que hacer un registro fotográfico y cartográfico, distinguiendo los diferentes tejidos, la estructura circulatoria, los principales usos. En una cartografía base, todavía no vamos a pretender que trabajen en cartografías georreferenciadas o en una cartografía demasiado estructurada, pero sí, digamos, que vayan armando como un primer reconocimiento de cómo son estos distintos aspectos que les mostré hoy, para empezar a involucrarse con estas áreas de estudio, y a partir de lo que ustedes puedan construir, vamos a estar en condiciones, a partir del martes que viene, de comenzar a construir la cartografía de estructura urbana. Bueno, y continuaremos a partir de ahí con los análisis más profundos de cara a la preentrega después de la semana de mayo. Así que, bueno, hasta acá es la explicación. Quizá tengan dudas o quieran hacer algún comentario. Laura, perdón. Sí, Laura, sí, ¿lo colgás en la web? Sí. Bien. Sí. Sí. Consulta, la presentación, la grabación, porque estamos grabándolo, Matías está grabándolo. Y también les quería comentar que el año pasado Andrea preparó una clase donde explicaba diferentes lugares a donde buscar información de este tipo, ¿no? Territorial. Es una clase que está grabada y está subida al canal de YouTube, así que les voy a dejar el link a mano en el sitio que tenemos compartido de Facebook para que ustedes puedan acceder rápidamente. Sí. Y la otra clase que... Sí. No, que esa inquietud se la habíamos trasladado a Andrea y nos dijo que nos iba a dar la solución al respecto. Sobre el tema de los... Hola, Juan Carlos. Sí, ¿qué tal, Laura? Sí, le habíamos planteado a Andrea sobre el tema de qué manera buscar toda esa información y ella iba a acercarnos de la manera. Buenísimo. Bueno, pero André también armó algo así que puedan acceder todos los estudiantes. Sí. Porque te quería hacer un entonces comentario. Está bueno que... Laura, ¿me permitís un segundito? Ahí sí, claro. Responderle a Juan. Hola, Juan, que no nos conocemos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo te va? Sí, porque Juan me comentaba que estuvo en el fin de semana tratando de buscar alguna cartografía base para empezar como
plasmar las primeras consignas que habíamos indicado, y como no había tenido éxito, se le decía que se quedara tranquilo, que nosotros les íbamos a pasar esto que está mencionando Laura. En sí, lo que vamos a pasarle es un plano base Por supuesto, sí. CAD, y después le vamos a pasar, que Laura, después te paso el listado nuevo de links, porque algunos se modificaron, para que ingresen a distintos espacios desde la web para buscar información. ¿Sí? Hay como distintos organismos que tienen publicados mapas con muchas capas, mucha información, y bueno, ahí ya van a tener como una fuente secundaria muy rica para empezar a elaborar, ¿sí? No es que tienen que construir todo ustedes de cero, sino bueno, en función de esto que les está comentando Laura, y de a poquito ir buscando todas estas temáticas que están relacionadas al tema del acceso al suelo y a la vivienda, ¿sí? Así que bueno, que no se abrumen con toda la información, porque es la información que van a usar durante todo el año, ¿verdad? Perfecto. Pero bueno, Perfecto. ahora, y después a medida que vamos avanzando en el trabajo práctico, le vamos a decir, bueno, miren esto, mírenlo acá, esto mírenlo allá, ¿sí? Un dato importante que, bueno, por ejemplo, la página a la que se accede toda la información de normativa, ¿sí? Que es la de Urbasic, no está funcionando. ¿Sí? Así que bueno, yo les voy a pasar igual el link, pero no está funcionando. No, hay un problema porque de salida, digamos, de la red de provincia afuera, pero bueno, ya se está solucionando, se está resolviendo, me dijeron. Pero bueno, ¿no estaba funcionando? la de ARBA sí, pero la de Urbasig no. Ah, claro, está bien. Por eso capaz que, bueno, la cuestión es esa, ¿sí? Que no se abrumen con el listado de que le vamos a pasar, o lo que está en ese video que Laura les está indicando. No, yo atribuía mis años nada más, evidentemente había algo tecnológico en el medio. Lo que pasa es que el tema es que ahora estamos trabajando todos desde nuestras casas, Sí. y las redes provinciales están como algunas encriptadas, porque bueno, todos los accesos a los mapas que ustedes van a ver tienen una parte pública y una parte, digamos, que no es el Privada, trabajo sí. cotidiano de todas las personas Obvio. que trabajamos en los organismos. Entonces, como estamos trabajando desde nuestras casas, algunas partes tienen que estar encriptadas y no se puede manejar, ¿no? Entre lo público y... Se entiende. Pero bueno, ustedes no se abrumen, ¿sí? La síntesis es, no se abrumen con el listado que les vamos a pasar y vamos avanzando de a poco. Bien. Claro, porque como bien dice Andrea, es lo que vamos a usar todo el año. Así que vamos de a poco. Bueno, no sé, hay una otra clase que yo di el año pasado, instrumental, así para armar estudios de caso, que también puede ser de utilidad, para que se apoyen un poco más frente a la soledad de la virtualidad, que puedan tener un poco más de apoyo. Okay. Pero igual el trabajo es bastante sencillo, porque lo vamos a ir haciendo progresivamente. Que primero armen su exploración, repasen las consignas, recorran, empápense un poco, mirando con las distintas herramientas que hay, porque la verdad es que hay un montón de herramientas y los que están cerca, los que puedan ir al lugar y generar algunas imágenes, está bueno que puedan sacar fotos, filmar y compartir, ¿no? Por esto de que hay mucha gente que no está en La Plata. Pero bueno, hay que empezar a hay que hacer camino mientras lo hacemos. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Yo tengo una pregunta, Laura. Sí. Cuando estabas mostrando las diapositivas, me surgió la duda cuando mostraste la de cartografía hídrica, puede ser, no sé si dice así. Nosotros, la documentación que tengamos que hacer es de un área general o específicamente del área que tengamos. O sea, a lo que voy es, ¿ponemos un mapa más grande o solamente la vista en el espacio que nos toca a nosotros? Por ejemplo, San Carlos, Olmos 2, Olmos 1. Claro. O sea, no es Sí, la idea es claro. Claro, no, ustedes la propuesta es que ustedes construyan un análisis del sector que les tocó a ustedes.
Y entonces ustedes van a poder, viendo una cartografía mayor, poder representar las áreas críticas. Obviamente que uno nunca se va a limitar estrictamente a ese límite arbitrario de una zona que te toca, sino que siempre está un poco contextualizado. Siempre les pedimos que es como cuando haces un proyecto de arquitectura, bueno, vos tenés un lote, pero no estás así ciego a lo que pasa en el entorno. Analizás un poco más, graficás la fachada con su entorno y la planta de techos. Bueno, acá necesitamos, sobre todo, digamos, por ejemplo, cuando tenés grandes equipamientos muy próximos a pocas cuadras de tu territorio, de tu recorte, es casi un recorte pedagógico para poder abordar esta escala y con todas estas dimensiones en el tiempo que tenemos. Bueno, empiezan a aparecer. Entonces, en las comisiones empezamos a trabajar con eso. Bueno, a ver, vamos a ir definiendo hasta dónde vamos representando y construyendo la información para este sector. Ustedes no tienen que reconstruir todo el Partido de La Plata. No tienen que perder de vista nunca, sobre todo en los análisis y las preguntas, o lo que se responden a las preguntas de análisis, que ese territorio que ustedes tienen recortado es una parte del otro territorio, ¿no? Es una porción y tiene, digamos, tiene una relación que hay que definir, ¿no? ¿Qué relación tiene de dependencia, de independencia, de consolidación? ¿Qué tipo de relación tiene con su entorno y con la ciudad histórica, ¿no? Pero ustedes tienen que construir, en lo concreto, tienen que construir información para su pequeño sector. Perfecto, gracias.